escuchar porque ahorita estuve escribiendo un mensaje al grupo 2 de mecánica de suelos. O sea, ya había escrito algo y pues a veces como, digamos, la costumbre, yo pues, digamos que es una costumbre que uno debe cambiar, ¿no? Esa costumbre de que a uno le dicen algo y uno no procesa la información, sino que de una actúa o es reactivo. Lo mismo cuando lee, que uno le escribe un mensaje y uno, digamos que no se da el tiempo de procesar lo que dice el mensaje y de una, yo les mencioné, a las personas que tienen la asistencia virtual les pongo el video. Entonces llegó el compañero, ¿qué pasa con las personas que asisten virtual? Pues, hombre, o sea, hay que, pues, como darse el tiempito, ¿no? Entonces, eso es una observación, porque siempre pasa, eso es, digamos, algo de todos los días, ¿vale? Las personas del grupo 3 nos vemos solamente con los que llenaron la encuesta, 15 personas, 15. O sea, resulta que si yo, por ejemplo, no llené la encuesta, no es que ya, pues en último momento me dio alegría, voy a ir al laboratorio, estoy motivado, pues, hombre, digamos que uno tiene que ser un poquito serio en las cosas, ¿cierto? Entonces uno tiene que, pues si voy, bueno, sí, voy a ir a toda costa, así llueve, truene, relampaguee. Si no voy, pues no voy, ya, listo. O sea, mejor dicho, o blanco o negro, porque, ¿por qué razón? Porque el grupo acá son 37 personas. Y digamos que si a todos ya les dio alegría y vamos a ir, entonces finalmente pues no se puede hacer el laboratorio porque hay unas medidas estrictas de bioseguridad en la universidad. ¿Listo? A las personas del grupo 3, ¿cierto? Se me olvidó mencionarles. Por favor, llevar carnet de vacunación. Carnet. O sea, si alguien de pronto no está vacunado, pues digamos que es un poquito complejo poder entrar a las instalaciones de la universidad. Ahorita están exigiendo, ¿no? De pronto para entrar a la universidad, carnet de vacunación, ¿cierto? O sea, si soy profesor, me exigen carnet de vacunación, si soy estudiante, carnet de vacunación, si soy funcionario administrativo, laboratorio, operativo, lo que sea, me exigen carnet de vacunación. Discúlpeme un segundo, voy a escribirles acá. Entonces hay que tener en cuenta esa información, ¿listo? Bueno, nosotros ahora la clase la vamos a generar por ahí hasta las 8:30. ¿Por qué? Porque hay que desplazarse hasta la universidad, ¿no? Y ahorita está un poco complejo el desplazamiento por acá. Entonces, vamos a continuar con lo que se va a quedar. No sé si hay alguna pregunta, observación, inquietud, sugerencia. Bueno, Profe, una sí, inquietud tengo yo. sí. Sino que, verano, yo ya tengo las dos vacunas, las dos dosis, pero a mí me robaron la billetera y ahí estaba pues mi carnet, entonces solo tengo el virtual, que sí aparecen las dos dosis. ¿Ese me lo Pues aceptan? claro, por supuesto. O sea, uno puede llevar el físico o el virtual. Digamos, el virtual lo llevaría en el celular. ¿Listo? Ah, bueno, bueno, gracias, profe. Ya. Ujú. Recording in progress. Bueno, entonces ayer se había quedado en lo que era consistencia del suelo, visto actividad. Entonces, digamos, la actividad es la capacidad que él tiene el suelo para absorber, digamos, o retener agua. ¿Listo? Obviamente, dado pues la forma planar, digamos, de las partículas arcillosas. O sea, si a mí me dicen, por ejemplo, em, si a mí me dicen, por ejemplo, ¿qué material tiene más actividad, un limo o una arcilla? Entonces yo le digo, no, pues la arcilla. ¿Por qué razón? Porque tiene más partículas planares. Digamos, sucede el limo, que es un material erodable, o sea, uno tiene que grabarse esto, es un material erodable. Entonces el limo, él, digamos que no tiene esa capacidad de retener el agua. ¿Por qué? Porque él es fino granular, ¿cierto? O sea, si a mí me dicen, bueno, el limo, digamos que el limo tendrá una alta actividad o baja actividad, pues yo le digo que es baja porque
la única forma de que el limo tenga una actividad alta es que tenga una situación, digamos, de existencia de arcillas en gran porcentaje. O sea, si yo estoy refiriéndome, por ejemplo, a un limo arcilloso de alta plasticidad o a un limo de alta plasticidad, ¿por qué razón? Porque, digamos, el material tiene un contenido importante de arcillas. ¿Listo? Entonces, cuando la arcilla recibe humedad, pues la humedad es absorbida y obviamente eso afecta el comportamiento plástico. ¿Listo? Digamos, pues obviamente, ¿por qué? Porque la humedad entra, digamos, en contacto con las partículas, como yo siempre les he venido diciendo. Y eso afecta, pues, el tema de la cohesión, ¿listo? Entonces, obviamente, ya cuando se va estableciendo la variación de humedad, digamos que hay un tema de cambio de estados, cambio. O sea, uno tiene que, digamos, siempre estar pendiente del tema de la humedad. O sea, cuando uno trabaja en carreteras, tiene que estar pendiente de la humedad. O sea, no solamente, digamos, estar puntual pensando en lo que pasa con la vía, es decir, con donde va a ir la capa o la estructura de pavimento, sino que uno tiene que estar pendiente de lo que pasa a su alrededor. O sea, usted tiene que estar pendiente de los taludes, de los terraplenes, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque ustedes saben, pues, y observan, y digamos, han sucedido cosas donde, pues, en cualquier momento llueve y hay deslizamientos. ¿Listo? Entonces, eso se debe a qué? A que la arcilla, digamos, cuando ella retiene agua, ella aumenta su peso. ¿Qué? Porque ustedes saben, pues, el peso unitario, peso del agua más el peso de los sólidos sobre volumen total. ¿Listo? Entonces, digamos que el material pesa más, entonces ahí se generan deslizamientos. ¿Listo? Entonces, pues digamos por allá en el 53 Skempton, él es un ingeniero que es muy famoso, más que todo es por el tema de resistencia al corte. O sea, hay una parte de resistencia al corte que al final, digamos, vamos a ver, ¿cierto? Que es ya el tema de manejo del agua en el material. O sea, cuál es el comportamiento, la resistencia al corte de un material que está saturado, digamos, y obviamente que, digamos, que se maneja esa saturación o se maneja esa presión de poro. Entonces, él lo que propuso básicamente es que el índice de plasticidad del suelo aumenta en forma creciente mientras el porcentaje de arcilla del tamaño de 2 micras aumenta. O sea que la actividad pues va a ser directamente proporcional al índice de plasticidad y va a ser inversamente, bueno, digamos inversamente no, va a ser relacionada, porque digamos que si fuera inversamente proporcional, la actividad bajaría con porcentaje de arcilla. O sea, esto no es que sea inversamente proporcional, corrijo, es que está relacionada con el porcentaje de tamaño de arcilla por peso. ¿Listo? O sea, como se ha estado viendo, digamos, en la información que se ha ido generando, ¿cierto? Ya en los laboratorios, pues uno da cuenta del material arcilloso y se toca hasta le aplique y aplique y aplique y aplique agua, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, si usted habla de material limoso, pues uno realmente es un poquitico de agua nomás, o sea, una cosita de nada que le aplica, ¿para qué? Para poder realizar el moldeo. ¿Listo? Yo, ¿por qué les hablo tanto de limos y de arcillas? Porque realmente son dos tipos de suelo que no se los estudia de manera adecuada. O sea, todo el mundo piensa que cuando el suelo, digamos, cuando a uno le preguntan, ¿para usted qué es suelo? Entonces todo el mundo piensa que el suelo es grava y arena, ¿cierto? Entonces, digamos que estos materiales, y obviamente nosotros que estamos en una zona de influencia volcánica, son demasiado importantes. O sea, y hay que entender, ¿por qué razón? Porque cuando usted tiene un suelo arcilloso, digamos, y usted va a hacer una excavación vertical, por ejemplo, para un sótano, entonces uno tiene que entender cómo la arcilla guarda el agua y cómo la va a liberar. Eso es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque eso, digamos que nos sirve a nosotros hasta la unidad, que se llama consolidación y compresibilidad, ¿cierto?
O sea, nos va a servir para entender cómo es el tema de la transferencia de esfuerzo. O sea, cuando una zapata, por ejemplo, se desplanta, hay que es profundidad en el suelo, entonces cómo la zapata le entrega ese esfuerzo que se va generando cuando ya están montando pues las vigas, las losas de entrepiso, ¿cierto? Los acabados, ya cuando está en uso la estructura, bueno, todo eso, digamos, cómo va haciendo el tema de la transferencia. Por ejemplo, la arcilla, digamos, cómo va transfiriendo finalmente, o cómo va recibiendo más bien finalmente ese esfuerzo cuando tiene agua. Es decir, el esfuerzo pasa al agua y el agua, digamos, redistribuye ese esfuerzo al esqueleto mineral del suelo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros pues tenemos esta tablita, digamos, bueno, hay dos tablas en esencia, pero esta tablita nos, digamos que nos resume lo que son los tres minerales, por ejemplo, que más se hablan pues del tema de los minerales de arcilla, ¿cierto? O sea, el mineral más común de esos tres es este, se llama caulinita, ¿listo? ¿Eso por qué? Porque yo les decía ayer, mire, lo que pasa es que uno no es que si tiene un suelo arcilloso de alta plasticidad va a tener expansividad, no, no. Digamos que eso no funciona de esa manera. Nosotros los suelos inorgánicos que tenemos, ellos son producto de erupción volcánica, o sea, no son producto ni siquiera de lo que es el tema de meteorización química puntual, es decir, generar suelo residual, ¿cierto? O generar, por ejemplo, unas condiciones de almacenamiento de agua, pues muy a largo plazo. O sea, cuando el agua queda almacenada, cuando queda, digamos, ahí está meteorizando y meteorizando y meteorizando los materiales. Pues digamos que no tenemos en todo el territorio, pues, ese factor en común, ¿no? Pues hay algunas zonas puntuales donde se pueden presentar esos fenómenos de meteorización puntual por temas hídricos, ¿cierto? Pero no es en todo nuestro territorio. Entonces, por esa razón, digamos que el mineral que abunda en los suelos se llama caulinita, o sea, es un mineral de arcilla, básicamente. Hay otro mineral que es la hilita, digamos que ya son minerales, hilamos morillonita, son minerales de arcilla que tienen rasgos de expansividad. ¿Qué quiere decir eso? Que son muy activos, es decir, que se les aplica agua y ellos se hinchan o reaccionan o actúan, ¿cierto? Entonces, eso va, digamos, en pro o en asociación de entender, por ejemplo, el tema de que, digamos, es decir, uno no debe cansarse de repetir eso. De pronto, lo que yo les decía a los compañeros del grupo 5, uno realmente cuando repite un concepto, pues lo está asimilando a largo plazo. Cuando uno realmente el concepto solamente lo ve una vez, seguramente se le olvida, seguramente, si no, lo retoma, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando tenemos, digamos, suelos con actividad importante, pues esos suelos afectan la infraestructura. O sea, así sea que usted le ponga una casa de 2 pisos a un suelo de esos, pues la infraestructura se va a afectar. ¿Por qué razón? Porque las casas normalmente las colocan con zapatas aisladas, ¿cierto? Digamos, yo pues de pronto he visto por ahí una casa nomás donde le han hecho losa de cimentación para poder, digamos, obviamente empezar su construcción, ¿cierto? Pero del resto pues son puras zapatas aisladas, o sea, las zapatas aisladas pues son estas, mire. O sea, mire, las zapatas aisladas son estas, mire, por ejemplo, acá usted, estas son obviamente, digamos, estructuras geotécnicas que, o sea, están por separado, ¿no? ¿Cierto? Estas pues se unen con una viga de cimentación, pero pues ellas están separadas, o sea, ellas entregan el esfuerzo, ¿cierto? De manera individual. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted pues tiene, por ejemplo, una zapata aislada? Entonces, pues digamos que el tema de la actividad es sumamente importante
porque la actividad en ese caso o finalmente la reacción ya del suelo puede generar lo que se conoce como asentamiento diferencial. ¿Qué es asentamiento diferencial? Que esta zapata se va a asentar más que esta y que esta zapata se va a asentar más que esto. ¿Qué quiere decir eso finalmente? Eso lo que quiere decir es que, digamos, no es que el asentamiento diferencial sea mal, sino que la norma, ustedes el próximo semestre van a ver lo que es cálculo de asentamientos, ¿cierto? Entonces la norma usted le dice, mire, lo que pasa es que si usted tiene una edificación, por ejemplo, con un, digamos, con una estructura en pórticos de concreto, entonces el asentamiento diferencial pues está relacionado a la distancia entre apoyos, es decir, distancia entre columnas. Si usted tiene un edificio de estructura metálica, entonces está también relacionado con la distancia entre columnas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es que sea malo que se generen asentamientos diferenciales, lo malo es que no se controlen. O sea, lo malo es que cuando se está haciendo el estudio de suelos no se calculen, ¿cierto? O sea, a veces por cobrar cualquier cosa en los estudios de suelos no se calculan asentamientos de manera adecuada, ¿listo? Es una observación que yo les hago, ¿por qué? Porque son cosas que se observan, digamos, afuera, ¿cierto? Entonces se cobra cualquier cosa y se hace cualquier cosa. Entonces uno para hacer un buen trabajo, pues hombre, tiene que tener un buen estímulo, ¿cierto? En ese caso, pues de acuerdo al conocimiento que ha adquirido, pues durante muchos años, ¿no? Entonces, eso lo que genera, como les digo, es que cuando el asentamiento supera lo permisible, lo que dice la norma, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta zapata se va a sentar más que esta, entonces lo que está arriba se va a sentar. No sé si ustedes se han dado cuenta, pues, o han escuchado cuando, por ejemplo, nuestras señoras, pues, que están haciendo el aseo en los apartamentos, en las casas, se dan cuenta de que el sifón, digamos, está, diga usted, no sea a la derecha y el agua corre hacia la izquierda. O sea, no corre el agua hacia donde debería correr, que es hacia la derecha, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque se generan asentamientos diferenciales. O no sé si ustedes de pronto han escuchado o han visto, de pronto no sé si sea un caso pues particular, que ustedes cuando cierran las puertas de habitaciones pues, de los apartamentos, las puertas son bien difíciles para que cierren, bien duras para cerrar. Entonces, ¿eso por qué se genera? Porque la estructura se está asentando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que cuando uno tiene un suelo inorgánico, digamos, que no tenga expansividad, pues eso se puede controlar de una mejor manera. O sea, ¿cómo se controla? Pues hombre, hacer un buen estudio de suelos, establecer unos buenos cálculos de asentamiento. ¿Para qué? Pues para que, obviamente, digamos que si uno prevé que los asentamientos diferenciales pues van a generar un sobrepaso de la norma, pues lo único que va a hacer uno es ampliar la zapata. Pues cuando se amplía la zapata, entonces finalmente ya uno lo que tiende a generar en realidad, o sea, en la práctica de esto es que los asentamientos diferenciales sean cero, ¿cierto? O sea, que no se me asiente la estructura, sino que se me asiente de manera uniforme. ¿Listo? Eso es lo que debe procurar uno en la parte práctica. ¿Listo? Entonces, por esa razón es que hay que tener en cuenta la actividad del suelo. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos que uno tiene que tener en cuenta que a partir del 40%, ¿cierto? 40% de qué? Acá vamos a ver en la gráfica, que es esta. A partir del 40% del porcentaje de arcillas, o sea, de partículas con diámetro menor, ¿cierto? A 2 micras, estos micras aquí. Entonces, cuando el porcentaje va aumentando, digamos, obviamente el índice de plasticidad aumenta, por lo que el tema de actividad pues tiene también una acción positiva, es decir, una acción de aumento. ¿Listo? Ya cuando baja el porcentaje de tamaño pues, de arcilla, de fracción de arcilla, pues obviamente ya es porque los suelos pues, van a ser más finogranulares.
decir, van a ser más limosos, ¿cierto? Eso es lo que sucede. ¿Preguntas? Bueno, ahora, digamos ya por último, vamos a ver lo que es el índice de liquidez. Digamos, en esencia, pues digamos que el índice de liquidez, pues lo que representa es, digamos, actualmente, o sea, con la humedad in situ, ¿cierto? ¿Qué comportamiento puede tener el suelo? O sea, si usted saca una muestra, digamos, a 1 metro de profundidad, entonces, pues digamos, usted podría establecer el índice de liquidez. ¿Por qué razón? El índice de liquidez está definido por la humedad in situ, que es W, bueno, en ese caso es omega, ¿no? Menos el límite plástico sobre el índice de plasticidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa si el índice de liquidez es mayor a 1? En este caso, en esos suelos se presenta remoldeo, se presenta viscosidad y fluidez. ¿Listo? O sea, ¿por qué es importante eso? Porque cuando usted calcula el índice de liquidez, pues mire que realmente usted no necesita nada extraordinario para calcular el índice de liquidez. ¿Por qué? Porque usted siempre que va a caracterizar el suelo tiene que ser humedad y tiene que ser límites de consistencia. ¿Listo? O sea, eso, digamos, no es ninguna novedad. Entonces, pero la utilidad que eso ofrece, es que, digamos, uno puede prever el estado en el que se puede encontrar el suelo a determinada profundidad. ¿Listo? O sea, cuando uno, por ejemplo, determina eso, uno con temas de resistencia al corte, o sea, cuando uno hace un ensayo, diga usted, un ensayo, por ejemplo, de corte directo, diga usted que hizo un ensayo triaxial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos, usted se da cuenta, digamos, si los valores de resistencia al corte son asociativos respecto a lo que está sucediendo con el tema de plasticidad. O sea, si usted le da una resistencia al corte supremamente grande y usted le da un índice de liquidez mayor a 1, pues ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es algo. O sea, pues digamos, pues un suelo en estado fluido, pues no tiene una resistencia al corte muy alta. ¿Listo? O sea, el índice de liquidez en ese caso debería ser inferior a 1. ¿Listo? Inferior. ¿Listo? Entonces, los depósitos sobreconsolidados pueden tener una humedad inferior al límite plástico, donde el índice de liquidez pues, va a ser menor que 1. ¿Listo? Ahora, por último, pues digamos que recopilamos la carta de Casagrande, la carta de plasticidad. O sea, si usted me pregunta a mí, bueno, ¿cuántas cartas de plasticidad existen, digamos, para clasificación? Entonces yo le digo, solamente hay 2, no hay más. O sea, yo le digo, mire, está la carta de plasticidad de Casagrande y está la carta de plasticidad del Ashton. La carta de plasticidad de Casagrande a nosotros nos permite utilizar el sistema de clasificación SUBS, o sea, el que hemos estado viendo en la parte práctica, Sistema Unificado de Clasificación de Suelo. ¿Listo? Y digamos que la de la ASHTO, ella nos permite clasificar materiales sobre todo para vías o con propósitos, como les digo, propósitos viales. ¿Listo? Entonces, eso pues es lo que uno tiene que tener en cuenta ahí. Ahora, digamos que lo que pasa, que nosotros hemos visto unas regiones, o sea, lo que está mencionado aquí en estas 2 diapositivas es que por allá en los años 30, es decir, en medio de las 2 grandes guerras que hubo en el siglo pasado, o sea, por ahí un ingeniero que se llamaba Arthur Casagrande, pues él propuso, ¿cierto? Un sistema para poder clasificar suelos a través de temas de plasticidad. ¿Listo? Digamos, ¿por qué razón? Porque en ese tiempo, pues la construcción era muy empírica. O sea, no era
digamos, la construcción básicamente, obviamente, se iban recopilando informaciones, datos, pero pues digamos que no tenía una situación como el día de hoy, pues que se hace un diseño, ¿cierto? Se genera pues un estudio de los esfuerzos pues que va a soportar pues la estructura. Entonces pues digamos que hace 100 años pues casi todo era pues muy incipiente, ¿no? Entonces por esa razón se empezó a generar este tema de la carta de plasticidad. ¿Listo? Entonces en la carta de plasticidad nosotros podemos observar tres tipos de suelo, digamos en general. Hay un tipo de suelo que se llama arcilla, un tipo de suelo que se llama limo, y hay un tercer tipo de suelo que se llama pues material o suelo orgánico. ¿Listo? Pues ahí tenemos esos tres tipos de suelo. ¿Listo? O sea, ¿cómo se clasifican esos suelos? Pues esos suelos se clasifican relacionando lo que es el límite líquido, relacionando lo que es el límite de plástico y por ende relacionando el índice de plasticidad. Eso nos genera a nosotros unas ecuaciones de unas rectas, ¿cierto? Que son, en ese caso, la recta U, ¿cierto? Que va a ser la recta superior en la carta de Casagrande y va a ser la recta A, que va a ser la recta A, que nos separa los limos de las arcillas. ¿Listo? Entonces acá tenemos la carta de plasticidad. Esta pues ya la hemos visto nosotros en las clases, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que resaltar acá? Pues la línea vertical, que es esta de acá. Entonces, a la derecha de la línea vertical vamos a tener suelos de alta plasticidad, es decir, llámese arcilla, llámese limo, ¿cierto? A la izquierda, es decir, por debajo de un límite líquido menor de 50%, vamos a tener los suelos de baja plasticidad, ¿cierto? O sea, suelos de baja plasticidad, pues llámese arcilla, llámese limo, llámese arcilla limosa, ¿cierto? Entonces, para eso nos sirve esa línea vertical a nosotros, esa línea vertical que nos define, digamos, el tema de la baja plasticidad o alta plasticidad relacionando el límite líquido. ¿Listo? Pues acá tenemos a la izquierda material de baja plasticidad. Ahora tenemos otra línea acá que es la línea U, que es esta de acá, que les estoy marcando en la figura de la derecha. Esa línea nos define a nosotros el límite del estudio de los suelos que hizo Arthur Casagrande. O sea, digamos que Arthur Casagrande hizo 700 ensayos. Imagínense esa cantidad de ensayos tan impresionante, ¿cierto? Obviamente el tiempo que tomó pues fue prolongado y obviamente pues que tuvo que haber tenido sus ayudantes, o sea, sus colaboradores para sacar esto. Entonces, se supone que por encima de la línea U, pues no hay un suelo que cumpla características. Por ejemplo, no hay un suelo que yo pueda decir, mira, es que el suelo tiene un límite líquido de 40 y tiene un índice de plasticidad de 60. ¿Por qué razón? Pues primero, pues uno no puede concebir o no puede tener una humedad, digamos, que me permita el paso del estado plástico al semisólido mayor, ¿cierto? ¿Cierto? Que la humedad que me representa el paso del estado líquido al estado plástico. O sea, en pocas palabras, yo no puedo tener un límite plástico mayor que el límite líquido. No lo puedo tener, ¿cierto? O en esencia, yo no puedo tener un límite plástico negativo. Pues, digamos, no me puede dar a mí una humedad de menos 30, ¿cierto? O una humedad de menos 20, pues no me puede dar porque la humedad es positiva. O sea, entonces, por esa razón se supone que por encima de la línea U, es decir, esta de acá, no hay pues ningún tipo de suelo que nos pueda cumplir con esas condiciones. ¿Listo? Ahora, hay otra línea que es la línea A. Ella a mí me parte o me, digamos, es como si me seccionara, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa pues con la línea A? Por encima de la línea A se encuentran los suelos arcillosos, por debajo de la línea A se encuentran los suelos limosos. ¿Qué quiere decir eso?
uno va a tener en esencia una sección o unos cuadrantes. Por ejemplo, mira, acá tenemos el cuadrante del CH, es decir, arcillas de alta plasticidad. ¿Qué quiere decir arcillas de alta plasticidad? Que el porcentaje de limo realmente es mínimo, ¿cierto? O sea, que el material en ese caso tiene una actividad, ¿no? Se puede relacionar con una actividad. O sea, no le estoy diciendo que la actividad sea alta, ¿no? Sino que lo que le estoy mencionando es que, digamos, el suelo, en esencia, tiene la capacidad de absorber. ¿Listo? Ahora, por acá tenemos un suelo que se llama un MH, que son suelos de limo de alta plasticidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con el MH? El MH, en ese caso, tiene un contenido de arcillas importante. O sea, se puede decir, mire, usted tiene, por ejemplo, un 60% de limos, un 40% de arcillas. Entonces, la arcilla realmente es la que genera la alta plasticidad del material de limo. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos por acá los materiales, digamos, tipo arcilla, de baja plasticidad, en este cuadrante. Digamos que la arcilla de baja plasticidad, ¿qué es lo que pasa con ella? Lo que pasa es que ella en esencia puede tener, diga usted, un 60% arcilla, un 40% limo. Entonces ya son arcillas que tienden a ser como rasposas, son arcillas que, digamos, ya no tienen esa holgura de plasticidad que ofrece, por ejemplo, un MH, que ofrece, por ejemplo, un CH. ¿Listo? Y digamos que al final vamos a tener otro tipo de suelo, que son en ese caso los ML o los limos de baja plasticidad. Entonces en ese caso sucede lo opuesto que los CH. O sea, puede tener un 80% limo, 20% arcilla. ¿Listo? Y hay un caso especial, que son arcillas limosas de baja plasticidad, que nos cumplen acá esta sección o esta franjita en el límite líquido y el índice de plasticidad. En esencia son suelos poco cohesivos. ¿Listo? Entonces eso es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante, pues en el sentido, pues, de la concepción del material. ¿Listo? ¿Qué preguntas tenemos respecto a esta sección? Yo creo que, bueno, yo creo que en esencia en mecánica de suelos esto es como lo que más se enfoca, ¿no? Uno realmente, y en lo que más de pronto tiempo le invierte, porque esto es lo que uno sale a hacer afuera. ¿Listo? Bueno, vamos a ver lo que es la parte 3, digamos hasta donde alcancemos, pues, ¿cierto? Entonces, la parte 3, digamos, refiere a clasificación, ¿cierto? Yo, pues, digamos que les hacía una observación a sus compañeros, ¿cierto? Que yo siempre, pues, a ustedes les menciono lo que uno ve afuera y que no se hace, ¿cierto? Porque, pues, y obviamente es información que uno necesita. O sea, yo, pues, por ejemplo, les digo, a veces uno contrata, digamos, unos laboratorios pensando en que a uno lo van a iluminar en el tema de la concepción del suelo y realmente lo que hacen es desiluminar respecto a la concepción del suelo. Entonces, acá, ¿cuál es la exigencia? ¿Cuál es el llamado para ustedes? El llamado es que analicen, o sea, que se sienten tomándose un cafecito, tomándose un juguito, pues que se sienten, digamos, a pensar, a imaginar cómo puede ser el comportamiento del suelo. ¿Listo? Digamos, pues uno clasificando un suelo se demora 2 minutos, se demora uno clasificando un suelo. Cuando uno tiene datos de granulometría, cuando uno tiene datos de consistencia.
pero uno, digamos que se gasta más de 10 minutos, 15 minutos analizando cuál puede ser el comportamiento del material. Entonces, lo que yo siempre les digo es que uno tiene que calibrar, o sea, como se dice, como la percepción y calibrar como los sentidos, ¿para qué? Para que ya al final, cuando lleguemos a la última unidad o a la penúltima, que es resistencia al corte, compresibilidad y consolidación, digamos que usted ya esté en la capacidad de entender por qué un suelo arcilloso de alta plasticidad se me va a deformar más que un suelo limoso de baja plasticidad. O, digamos, la resistencia al corte de un suelo arcilloso de alta plasticidad, bajo qué concepto está cimentada, y la resistencia al corte de un suelo limoso de baja plasticidad, bajo qué concepto está cimentada. Entonces, yo les digo, se gasta unos 2 minutos clasificando y 15 analizando. No debe ser 15 minutos clasificando y 10 segundos analizando, o 1 minuto analizando. ¿Listo? Pues en la clasificación nosotros tenemos dos sistemas, que es el sistema ASHTO y el sistema SUX. ¿Listo? Entonces, el sistema ASHTO es un sistema que está establecido para el tema vial, ¿cierto? O sea, el ASHTO básicamente se lo sacó pues una oficina ya en Estados Unidos, que es como el INVIAS acá en Colombia. Inclusive la norma INVIAS se basa en la norma ASHTO, ¿cierto? Se basa, ¿sí? Hay otro sistema que es el que ya hemos visto nosotros por ahí en las clases prácticas, que es el sistema unificado de clasificación de suelos SUX. O sea, a mí me preguntan, bueno, ¿uno realmente tiene que clasificar el suelo a partir de los dos sistemas? Pues digamos pues que obviamente se puede hacer, ¿no? Cada sistema arroja su análisis, su posibilidad. Como les digo, el sistema ASTO está enfocado a los materiales para carreteras y el sistema SUX está enfocado a los materiales en general. O sea, si usted va a hacer una excavación vertical, si usted va a hacer un túnel, si usted va a hacer una cimentación, si usted va a hacer un talud, etcétera, entonces usted puede en ese caso utilizar el sistema unificado de clasificación de suelos SUX. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues digamos que nosotros vamos a ver inicialmente el sistema ASHT, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque digamos que el sistema ASHTO nosotros, pues primero, pues no lo hemos visto, ¿cierto? Y en segundo lugar, pues el sistema ASHTO ofrece unas diferencias respecto al sistema unificado de clasificación de suelos. Ofrece unas diferencias que uno pues tiene que darles pues un poco de análisis a esas diferencias. ¿Listo? Entonces, el primero, el sistema ASHTO surgió por allá en el año de 1929. O sea, surgió, pues, es decir, el sistema ASHTO puede decirse que surgió un poquito antes del SUX, ¿cierto? Digamos, ¿por qué? Porque cuando se generaron las grandes guerras, lo que necesitaban, por ejemplo, ya obviamente los ejércitos, pues, eran vías para poderse desplazar, ¿cierto? Digamos, obviamente necesitaba puentes y todo el tema, pero pues, en zonas, al menos donde se podía trabajar de pronto en zonas planas, diga usted, pues se requiere un poco más vías, ¿cierto? Entonces, básicamente este está estandarizado, o sea, así como está estandarizado el SUX, está estandarizado el ASHI. Ese sistema está estandarizado bajo la norma ASTM de 3282. ¿Listo? O sea, pues la norma STM, pues es la norma en general, ¿no? O sea, la norma madre, por así decirlo. Y obviamente la norma ASHTO ya pues es como la norma INVIAS. Es como si uno comparara acá la NTC, que es la norma técnica colombiana, con la INVIAS, ¿cierto? Que es la norma para carreteras. Pues, ¿listo? El sistema está definido bajo 7 tipos de suelo, ¿sí? En esencia tenemos dos cartas, o sea, una carta que es para suelo grueso y una carta que es para suelo fino. ¿Listo?
digamos que van a existir unas diferencias, principalmente cuál es la diferencia entre el ASHTO y el SUX. La diferencia es que para el SUX, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, el porcentaje pasante de la malla 200 para poder determinar que un suelo es fino es más del 50%. En cambio, en el ASHTO, el porcentaje pasante de la malla 200 para poder determinar que el suelo es fino es 35% hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Analíticamente lo que quiere decir es que en las vías se necesitan menos finos. O sea, si uno se fuera a analizar, por ejemplo, el capítulo 3 de la norma INVIAS, en el capítulo 3 usted observa que hay unos porcentajes de finos recomendados para, llámese base granular, llámese subbase granular, llámese afirmado, que en esencia esos porcentajes están oscilando entre 5 y 10%. Entonces, eso hace que el sistema ASHTO sea más rígido en cuanto a los materiales finos. ¿Listo? Ahora, digamos que hay tres, ahí en esencia, en la primera carta están los tipos de suelo 1. Ahí están ya. Entonces, en la primera carta está el tipo de suelo 1, que son materiales, se puede decir que limpios, es decir, materiales gruesos, ¿cierto? Es decir, gravas, ¿cierto? Material A3, que es el que sigue, son arenas limpias, y el material A2 ya son gravas y arenas que van a tener limos y arcillas. Digamos que en esencia esos son los tres primeros tipos de suelo. ¿Listo? Ahora, ya hay otros suelos restantes en la segunda carta, que son el suelo A4, el suelo A5, el suelo A6 y el A7. O sea, los dos primeros suelos, es decir, el A4 y el A5, ellos son, digamos, suelos limosos. El A4 es un suelo limoso de baja plasticidad, el A5 es un suelo limoso de alta plasticidad. El A6 es un suelo arcilloso de baja plasticidad y el A7 es un suelo arcilloso de alta plasticidad. ¿Listo? Entonces, criterios para establecer el sistema de clasificación, el ASHTO. Primero, tamaño de grano. Ahí hay otra gran diferencia, por eso está señalada por acá. O sea, cuando usted establecía el SUX, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, usted decía, mire, lo que pasa es que el tamiz o el diámetro que me parte, ¿cierto? Los materiales arenosos de los gravosos es la malla 4 o 4.75 milímetros. Acá no, acá ya es una malla más pequeña, o sea, la malla número 10. O sea, para el ASHTO, una grava va de los 75 milímetros a 3 pulgadas, es lo mismo que el sub, hasta la malla 10. La arena va desde la malla 10 hasta la malla 200 y el limo y arcilla inferior a la malla 200. Entonces, mire que ahí hay una diferencia. ¿Listo? Digamos, ¿por qué razón? Porque el sistema ASHTO, él es más, digamos, más rígido de lo que es el tema de gradación. ¿Listo? O sea, como él ofrece, digamos, o determina o establece unos tamaños, pues, digamos, muy pequeños, digamos, o inferiores, eso implica que va a haber más variedad de tamaños para generar la curva de distribución granulométrica. ¿Listo? Entonces, mire, vamos dos diferencias con el SUX, dos. Primera, porcentaje pasante de la malla 200 para definir finos. Segunda, tamaño para diferenciar lo que son tamaño inferior, para diferenciar lo que son gravas de arenas. Entonces ahí tenemos ya dos diferencias. Bueno, digamos que la plasticidad también genera otra diferencia. ¿Por qué razón? Porque en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, o sea, cuando usted utiliza la carta de Casagrande,
O sea, cuando usted utiliza la carta de Casagrande, ¿qué es lo que pasa? Que usted dice, mire, yo para definir un suelo de alta plasticidad de un suelo de baja plasticidad, si yo tomo un límite líquido de 50%. ¿Listo? Entonces, ¿por qué va la diferencia acá? Porque en el Ashton dice, no, mire, el 50% no es, sino que usted para tener un suelo de baja plasticidad comparado con un suelo de alta plasticidad, realmente el límite líquido es 40%. O sea, esa es otra gran diferencia que existe entre los dos sistemas de clasificación. Llámese ASHTO, ¿cierto? O llámese SUX. ¿Listo? Entonces, ¿por qué razón? Porque realmente el SUX, digamos, él considera una cantidad más abundante de material fino, ¿cierto? Para sus clasificaciones. El ASHTO considera menos cantidad de material fino para la clasificación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa, pues, digamos, en términos de diferencias con el sistema ASHTO y el SUX. Ahora, mire, ahí está el ASHTO. O sea, el ASHTO tiene, como les digo, dos cartas, ¿cierto? El ASHTO tiene dos cartas, que es una carta para material grueso y una carta para material fino. ¿Listo? Esas cartas, bueno, en esencia en la izquierda observamos, digamos, unas zonas que se están subrayando. Primero está el grupo de clasificación. ¿Listo? Llámese A1, llámese A2, llámese A3. Después existe un subgrupo, ¿cierto? Que ya ese subgrupo está más relacionado a los parámetros de granulometría y está relacionado pues más a los parámetros de consistencia. ¿Listo? O sea, debajo del subgrupo usted observa que hay unos parámetros de consistencia, es decir, está porcentaje pasante de la malla 10, pasante de la 40, pasante de la 200. ¿Listo? Ahora, cuando, digamos, bueno, usted se va a la segunda zona, usted va a tener lo que es el tema de plasticidad. ¿Listo? O sea, el tema de plasticidad, o sea, igual, ¿no? Yo creo que ahí no cambia, digamos, la forma de clasificar, ¿cierto? Digamos que el sistema unificado, el SUX, pues él utiliza índice de plasticidad y límite líquido. Y el ASHTO está utilizando índice de plasticidad y límite líquido. O sea, que digamos el tema de plasticidad suma, ¿cierto? O enfoca de igual manera que el tema de plasticidad para el ASHTO que para el SUX. O sea, me refiero a eso. ¿Listo? Ahora, después sigue lo que es tipos comunes de materiales significativos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que principalmente, por ejemplo, digamos el A1, él tiene fragmentos de roca, grava y arena, ¿cierto? El A3 tiene fragmentos de arena fina y el A2 tiene fragmentos, bueno, o tiene pues obviamente fragmentos de gravas, arenas, pero en ese caso tiene temas de suciedad, o sea, limos y arcillas. ¿Listo? Por último está el tema de clasificación general de la subrasante. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si uno, por ejemplo, sacara un material de subrasante, una muestra, pues uno le hace estos ensayos y clasifica cómo está ese subrasante. ¿Cierto? O sea, uno clasifica si la subrasante está, digamos, con un material gravoso, si la subrasante está con un material arenoso, o está con un material tipo grava arcillosa o grava limosa. Y obviamente ahí está establecido lo que es la clasificación, digamos, es decir, como el tema de calidad. El tema de calidad implica pues que usted va a tener buena calidad, por ejemplo, un suelo A1. Si usted me pregunta, bueno, ¿cuáles son los suelos que utilizan para capas granulares? Digamos que son los A1, en esencia, ¿cierto? Ya, por ejemplo, los A3 y los A2 ya generan, digamos, los A3, ¿qué es lo que pasa con los A3? Ellos como son arenas, digamos que no van a tener pues muchas gravas. Y los A2 pues son gravas, pero como tienen muchos finos, o sea, más del 10%, que es lo que establece, digamos, la norma, el capítulo 3 de la norma INVIAS, entonces ya obviamente eso se descarta en los A2.
A pesar de eso, los A1 tienen pues, porcentajes superiores, ¿cierto? Al 10% pasante de la 200. Igual, digamos que ellos también se pueden utilizar, ¿cierto? Como capas granulares, tocaría medio modificarles algo, es decir, aumentar más los materiales gruesos, ¿para qué? Para que el pasante por la malla 200 pues se reduzca, ¿listo? Pero en esencia, si uno, por ejemplo, le dice, mire, usted tiene una placa huella y en la placa huella usted tiene que utilizar una base granular, pues digamos que la situación con la base granular es que no, digamos, bueno, la base granular, digamos, de una placa huella no es tan exigente, por ejemplo, como la base granular de un pavimento en concreto hidráulico, porque concreto hidráulico se supone que va a cargar más, se supone que tiene más resistencia a lo largo de los años, es decir, perdura más. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos pues en los suelos A1, el A1A. O sea, ¿cómo se clasifica esto? Esto se clasifica de izquierda a derecha. O sea, uno va descartando de acuerdo a lo que tiene de granulometría y consistencia, va descartando, uno va diciendo, bueno, el A1A no es, entonces el A1B, pues tenemos que ver si es el A3, ¿listo? Entonces lo que yo les decía, ¿por qué razón el A3 va antes que el A2? ¿Cierto? Mire, por ejemplo, el A2, él tiene dos zonas señaladas, que es el A2-4, el A2-5. Digamos que sería una zona señalada, y el A2-6 y el A2-7 sería otra zona señalada. O sea, esas dos zonas se señalan porque el 4 y el 5 y el 6 y el 7 refieren a tipos de suelo finos. ¿Qué quiere decir? Que usted en esencia el A2 refiere a un material en base gruesa, es decir, un material de grava, y ya digamos, los números pues, adicionales, es decir, 4, 5, 6 o 7, refieren a si esos materiales tienen limos, diga usted un limo de baja plasticidad, que es el A24, o sea, que sería una grava limosa de baja plasticidad. Por ejemplo, el A25 es una grava limosa de alta plasticidad. Por ejemplo, el A26 es una grava arcillosa de baja plasticidad y el A27 sería una grava arcillosa de alta plasticidad. Digamos que si uno se fuera ya o sea, digamos, al extremo, ¿no? De la clasificación, ¿cierto? Entonces, digamos, por esa razón, porque el A3, él no tiene muchos finos. Es decir, que lo que significa, digamos, desplazar esta flecha de izquierda a derecha es que el porcentaje de finos va a aumentar. Y cuando aumenta el porcentaje de finos, ¿qué es lo que aumenta? La plasticidad. ¿Listo? Entonces esa es la razón por la cual el A3 va antes del A2. ¿Listo? Ahora, en términos de clasificación, se tiene en cuenta, en términos de granulometría, perdón, se tiene en cuenta lo que es el pasante de la malla 10, pasante de la 40 y pasante de la 200. ¿Listo? Obviamente, entre más yo me vaya desplazando hacia la derecha, el porcentaje pasante de la malla 200 va a aumentar. ¿Listo? Eso se ve reflejado en qué? En que en la segunda zona, ¿cierto? Que son características de la fracción que pasa la malla 40, en esa zona ya se me ve reflejado el tema de plasticidad. Por ejemplo, el suelo A1A tiene un índice de plasticidad de 6% máximo, el A1B no tiene índice de plasticidad o no registra, el A3 no registra, el A24 ya tiene el L sub L 40 max y el I sub P 10% max. ¿Listo? Y así sucesivamente usted se va desplazando. ¿Por qué? Porque uno va a tener lo relacionado a la carta de plasticidad. Que yo les decía la diferencia. Yo les decía, mira, la diferencia entre un material clasificado por el sistema AASHTO y su material fino es que el AASHTO dice que los materiales de alta plasticidad son los materiales que pasan la malla, que tienen un límite líquido mayor de 40, el AASHTO.
El SUS dice, los materiales de alta plasticidad son los materiales que tienen un límite líquido mayor de 50. ¿Listo? Entonces, mire, ahí tenemos, por ejemplo, el A25 tiene 41% mínimo de límite líquido y tiene un ISUP de 10% más. El A26 tiene un límite líquido de 40% max y tiene un índice de plasticidad de 11% mínimo. Y el A27, que es un suelo ya más arcilloso, tiene 41% mínimo y 11% mínimo del ISUP. ¿Listo? ¿Preguntas? No, ingeniero. Gracias. Claro, profe. Gracias. Esto pues, lo vamos a ir viendo la próxima clase. Hay un par de ejercicios que digamos que vamos a desarrollar. ¿Listo? Bueno, es decir, ya cuando yo me concentro a los materiales que pasan por la malla 200, es decir, que son finos, ¿cierto? En su mayoría. Entonces yo voy a tener 4 tipos de suelo. Tengo A4, A5, A6 y A7. Por eso era que yo les decía, mire o fíjese en el número, en la diapositiva anterior, mire, fíjese en este número. Entonces, ese numerito usted le dice, mire, le ayuda, bueno, eso es como si fuera una ficha de memotecnia, ¿cierto? Entonces, mire, el A4 y el A5 son materiales limosos, mira, acá está estableciendo. El A6 y el A7 son materiales arcillosos, ¿listo? Mire que acá ya se me concentra en el tema de consistencia, o sea, límite líquido e índice de plasticidad. Porque digamos, no se me concentra tanto en la granulometría porque se supone que más del 35% pasa por la malla 200. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede en ese caso. O sea, por ejemplo, usted tiene, digamos, un suelo A5. ¿Qué característica tiene el suelo A5 en ese caso? Pues, hombre, va a tener un pasante de la malla 200 del 36% mínimo, va a tener un límite líquido del 41% mínimo, y va a tener un índice de plasticidad del 10% max. O sea, el índice de plasticidad es el que está ubicado en el eje Y de la carta de plasticidad. El límite líquido va a estar ubicado en el eje X de la carta de plasticidad. ¿Listo? Entonces dice por acá, tipos comunes de materiales significativos constituyentes, suelos limosos. O sea, ese es un suelo limoso. Si a mí me dijeran, bueno, es un suelo limoso de baja o de alta plasticidad, el suelo A5 yo le digo es un MH, es decir, es un suelo limoso de alta plasticidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el A7? Que es un suelo arcilloso de alta plasticidad. El A7 puede tener dos suelos, que son A7-5, A7-6. El A7-5, el índice de plasticidad, pues va a ser menor o igual al límite líquido menos 30. Y el suelo A7-6 va a ser que el índice de plasticidad va a ser mayor que el límite líquido menos 30. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa segunda etapa o esa segunda carta para el tema de clasificación. Ahora, si usted dice, mire, ¿cuál es la clasificación general del material? Son materiales regulares a mano. O sea, si a mí me dijeran, bueno, usted podría reforzar una subrasante con limo, pues digamos que es una mala idea, ¿cierto? En esencia, yo para reforzar una subrasante utilizaría su material A1, es decir, A1A, en esencia. Estos limos son materiales y arcillas son materiales contaminantes en las capas granulares. Son materiales contaminantes en las subrasantes. Son en esencia. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se debe clasificar un suelo con el sistema ASHTO? Entonces, se barre de izquierda a derecha, ¿cierto?
obviamente descartando por temas de granulometría y por temas de consistencia. ¿Listo? Otra de las grandes diferencias que tiene el AISTO con el SUX, es lo que se denomina índice de grupo. O sea, el SUX no tiene índice de grupo. En esencia, ¿qué es el índice de grupo? El índice de grupo es un número que me representa o que me define la calidad del material analizado. O sea, ¿cómo así es? ¿Cómo así o cómo es eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el índice de grupo va a estar relacionado a lo que es el porcentaje de finos, va a estar relacionado a lo que es límite líquido y va a estar relacionado a lo que es índice de plasticidad. ¿Qué es lo que pasa? Que el índice de grupo, digamos, va a ser un número que cuando, digamos, alcanza un valor de 0 o negativo, significa que el material va a tener buena calidad o buenas características. ¿Listo? Pero si al contrario, digamos que el material tiene un índice de grupo muy alto, ¿listo? O sea, diga usted un índice de grupo de 40, un índice de grupo de 50, un índice de grupo de 36. Lo que implica, pues, es que ese material va a tener, digamos, regular calidad o mala calidad. Eso es lo que implica realmente. ¿Listo? O sea, básicamente, digamos que eso es lo bueno que tiene el ASHTO. Digamos que no lo tiene el SUX. O sea, lo bueno que tiene el ASHTO es que él, digamos, usted le dice, mire, por ejemplo, usted tiene un A7623 o tiene, por ejemplo, a un A24, diga usted 6. ¿Listo? O sea, usted tiene, digamos, esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted le está diciendo, mire, si hay unas posibilidades de tener un buen material o unas posibilidades de tener un mal material. Porque, por ejemplo, si usted compara con el ASTO, con el SUX, perdón, el SUX usted le dice, mire, usted tiene un GW, usted tiene un GSUP, usted tiene un GC, usted tiene un GM, pero digamos que prácticamente usted lo único que sabe es que para carreteras usted va a utilizar un GW. ¿Qué calidad va a tener el GW? Pues digamos que esa calidad, el único parámetro que me define, realmente es el pasante por la malla 200. Ese es el parámetro que me define la calidad del sistema SUX. ¿Listo? Pues nosotros tenemos acá la ecuación bueno, esta es la carta de plasticidad del sistema ASHTO. Lo que yo les decía, pues digamos que acá esta carta no es tan explícita como la carta de plasticidad de Casagrande del SUX. O sea que nosotros ahí pues, lo único que uno sabe es que esta es una línea vertical que me define materiales de alta plasticidad, donde el límite líquido es mayor a 40, y materiales de baja plasticidad, donde el límite líquido es menor a 40. Y obviamente por acá está esta línea inclinada que me parte lo que son materiales A76, que son materiales asociados a arcilla de alta plasticidad. Por acá debajo está el material A27, ¿cierto? Digamos que son, en ese caso, pueden ser digamos, materiales asociados, por ejemplo, también a arcillas de alta plasticidad, ¿cierto? O materiales asociados a limos de alta plasticidad. Por ejemplo, el A75, mire, por ejemplo, el A25, el A5, que en esencia son materiales que tienen limos, en ese caso, de alta plasticidad. Y por acá, hacia la izquierda, tenemos el A26, el A6, que son materiales asociados a arcillas de baja plasticidad. Y tenemos por ahí en la parte inferior el A24 y el A4, que son materiales asociados a limos de baja plasticidad. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente, pues, digamos, como les menciono, esta carta de plasticidad no es tan explícita como la carta de Casagrande, ¿cierto? Pero, sin embargo, es posible utilizarla, obviamente. ¿Listo? Ahora, tenemos por acá la ecuación del índice de grupo. El índice de grupo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a porcentaje de finos menos 35 multiplicado por 0.2 más 0.005 por límite líquido menos 40. Esta sería la parte asociada al porcentaje de finos y al límite líquido. Y tenemos esta parte de acá que está asociada a lo que es el porcentaje de finos y el índice de plasticidad. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, digamos, esto. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Digamos que esa ecuación parcialmente se puede partir en dos, o sea que es de acuerdo a algunos tipos de suelo, que ahorita vamos a ver, o sea que yo solamente de acuerdo a unos tipos de suelo voy a utilizar ya sea, digamos, la parte, digamos, del tema del índice de plasticidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el índice de grupo? Si el índice de grupo tiene un valor negativo, digamos, este I sub G es igual a 0. O sea, no es que vaya a ser A26 menos 5. Digamos que el sistema Stoic tiene un límite inferior, que en esencia es 0. ¿Listo? Digamos que el límite superior del sistema Stoic no existe, como se menciona acá en el punto 3. Y ya cuando usted obtiene un índice de grupo, el valor lo redondea al entero más cercano. O sea, si usted tiene 3,4, coloca 3. Si usted tiene 4,5, coloca 5. ¿Listo? Y hay unos grupos que el índice de grupo va a ser igual a 0. O sea, está, por ejemplo, el A1A, está la 1B, está la 2,4, está la 2,5 y está la 3. Digamos, prácticamente estaría asociado hasta los materiales con limos. Digamos, ahí nos debería dar el índice de grupo 0. Entonces, mire, si se presentan los grupos A26 y el A27, pues en ese caso, para el índice de grupo, utilizamos lo que es el I sub P, ¿cierto? O sea, la partecita de la ecuación que menciona el I sub P. ¿Listo? Entonces va a ser índice de grupo es igual a 0.01 multiplicado por lo que es porcentaje de finos menos 15 por I sub P menos 10. ¿Listo? Entonces, en ese caso, el comportamiento del material, digamos, va a ser inversamente proporcional al I sub G. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más bajo sea el I sub G, mejor material yo tengo. ¿Listo? Pues es que yo les digo, por ejemplo, el A1A, el A1B, el A3, digamos que se supone que son materiales de buena calidad. Por esa razón, si yo realizara el ejercicio de reemplazar o de tratar de establecer el índice de grupo, ahí me va a dar 0 o me va a dar negativo. Pero si usted, por ejemplo, ya se centra a lo que es el suelo A6, el A7, entonces usted desarrolla la ecuación del índice de grupo y eso le va a dar por ahí 32, le va a dar 47. Por eso es que en esencia el índice de grupo realmente no tiene un límite superior, sino solamente un límite inferior que es 0. ¿Listo? Preguntas del sistema ASTO. Entonces mire que es fácil, o sea, usted tiene granulometría, usted tiene consistencia y clasifica. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que usted se dé cuenta, digamos, la incidencia o la importancia o lo que radica tener, por ejemplo,
unos límites de consistencia determinados, pues unos límites de consistencia establecidos porcentualmente, diga usted, un límite líquido de unos 60, un índice de plasticidad de 30, o sea, ¿qué implica tener eso? ¿Listo? O sea, para el manejo del suelo. ¿Y qué implica tener un suelo fino dentro de un suelo grueso? Eso es lo que nosotros necesitamos saber. ¿Listo? Ahora, para finalizar, digamos que terminamos aquí. El sistema SUX, nosotros al final, mire, vamos a llegar la próxima clase a esto. O sea, en esencia ya estamos muy próximos pues, a terminar la unidad número 4. Al final vamos a llegar a establecer estas diagramas de flujo. Pues digamos, estos diagramas de flujo ahí quedan ya es para que sean aplicables con el ejercicio, o sea, con los valores numéricos que se van a generar, ¿cierto? Pero en esencia uno sí puede utilizar diagramas de flujo para poder clasificar un suelo. ¿Listo? Entonces, básicamente el sistema fue propuesto en el año de 1948 por Artur Casagrande. Digamos, pues eso ya prácticamente lo que les decía, las guerras ahí pues han sido las que han intervenido para establecer estos sistemas, ¿sí? Digamos que fue revisado en el 52 y estandarizado mediante la norma STM, y este también tiene como el ASHTO, este tiene la STM de 2487, ¿listo? En este caso, clasifica el suelo en dos grandes categorías, que son suelos de grano grueso, que son gravas y arenas. Las gravas y arenas van a tener el prefijo G y el prefijo S. El porcentaje pasante en ese caso va a ser, digamos, menor del 50%, pasante de la malla 200. Los suelos, pues, de grano fino son limos, arcillas. Los limos tienen prefijo M, las arcillas prefijo C, los orgánicos prefijo O. Digamos que ustedes se dieron cuenta que en la carta de plasticidad también habían orgánicos. ¿Listo? Eso es lo que pasa con el SUX. El SUX tiene dos características, que es una característica de gradación, que es bien gradado o mal gradado, de acuerdo al C sub C, que lo vamos a retomar en la próxima clase, y va a tener dos características de plasticidad, que es buena plasticidad o baja plasticidad, y alta plasticidad. ¿Listo? Que ya depende de cómo está ubicado el límite. ¿Listo? Preguntas. Recording stopped. Entonces, por ahí pues yo les voy a subir esta información al COS, ¿cierto? Por favor, revisar la información pues este fin de semana, ¿cierto? Digamos, durante el trayecto de la próxima semana, revisar, porque pues como les digo, la próxima clase vamos a hacer unos ejercicios, o sea, vamos a clasificar unos suelos y vamos a analizar lo que es el tema de la curva de fluidez, que en general el tema de los límites de consistencia. Vamos a analizar pues la aplicabilidad del sistema de clasificación ASHTO y la aplicabilidad del sistema de clasificación SUX. ¿Listo? Entonces, estudiamos porque realmente esto está asociado también a lo que es la información de la práctica, o sea, digamos que uno, pues, es decir, yo creo que lo que vamos a hacer en la próxima clase va a ser un ejemplo que ustedes van a tener para poder, digamos, analizar de una manera adecuada los suelos, pues, que sean, digamos, generados con la información que se les va a entregar. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? buenos días. Buenos En días. cuestión de los laboratorios que tenemos mañana y que no hay energía, ¿sí asistiríamos, no asistiríamos? Pues lo que pasa es que yo tendría que averiguar puntualmente, como yo le decía al compañero ahí al WhatsApp, tengo que averiguar puntualmente si hay una directriz con el laboratorio, ¿cierto? O sea, si en el laboratorio dicen no se puede trabajar o hay un oficio o algo, digamos pues que nos toca no trabajar, pero, o sea, de mi parte pues no
habría problema, porque realmente, pues, como nosotros vamos a hacer es una demostración, ¿cierto?, de lo del límite líquido y límite plástico. Nosotros necesitamos dos aparatos que funcionan con electricidad, que es una balanza, que yo tengo una balanza, bueno, portátil, pues que nos puede servir igual. Bueno, y el horno, digamos que el horno, pues sencillamente es un tema de pura demostración, no es que vamos a sentarnos allá a ver que se seque el material, sino sencillamente es indicar, o sea, qué es lo que hacemos con el horno y en qué punto manejamos. Entonces, pues sí, yo he visto los comunicados y todo, pero yo tengo que ir al laboratorio y saber, pues, cuál es la directriz allá. Entonces, esa es la única forma de yo decirles, mire, si vamos a trabajar mañana o no vamos a trabajar. Para mí, pues sí vamos a trabajar. Pues digamos que eso no va a ser una, o sea, una imposibilidad para el trabajo. ¿Listo? Pero yo les informo ahora por la tarde. Pues, les informo, pues ahora le llego y le pregunto a don Gustavo a ver qué información tiene, ¿ya? Vale, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, Profe, buenos sí, días. buenos días. Es por pedirle un favorcito. Lo que pasa es que el anterior sábado tuvimos pues la práctica así todavía virtual, pero pues yo no pude estar como que muy pendiente de esa clase porque tuvimos el parcial, estaba como que más concentrada en el parcial y no he podido ver esa clase. ¿De pronto usted la grabó? Sí, sí, esa información está ahí. Yo se la subo ahora en la tarde o noche, se la subo ahí al grupo. ¿Listo? Ah, vale, profe, muchas gracias. Bueno, Bueno. bueno. Bueno, entonces continuamos el próximo jueves, ¿listo? Con esta parte. Ahora pues nos vemos, como les digo, con los compañeros del grupo 3, por favor, si alguien no ha diligenciado la encuesta, no asistir, porque digamos acá es una cuestión seria, que lo que yo les digo, por ejemplo, para mí la palabra vale demasiado. Si yo digo es blanco, si digo negro es negro, no es que, para mí hoy fue gris, para mí hoy fue violeta, no sé qué. Entonces, no es que ahorita pues vamos y asistamos si no hemos marcado. ¿Por qué razón? Porque hay gente que sí lo hizo la tarea de manera juiciosa. O sea, sí me dijo a mí. O sea, me dijo, mire, yo sí voy a asistir al laboratorio. Entonces son 15 personas. Si ya de las 37 personas asisten las 37 o 35, pues ya nos toca regresarnos a la casa porque realmente la directriz que tenemos en la universidad o que tiene la universidad es que máximo en el laboratorio podemos trabajar 20 personas. ¿Listo? Entonces, una cuestioncita de seriedad, pues sí, obviamente, digamos que pues eso se hizo a solicitud de algunos estudiantes que tenían pues obviamente la motivación de ir y obviamente pues que acá esa motivación también se resalta, ¿no? Entonces, continuamos la próxima semana. Que estén bien, feliz fin de semana, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias.